Saludos nuevamente participantes del curso. Dando continuidad con el contenido programático y desarrollo del mismo, nos encontramos en la unidad 2, en la cual estaremos abarcando los tópicos referentes a obras preliminares. Específicamente en esta unidad estaremos tocando los puntos sobre instalaciones provisionales, la deforestación y limpieza, así como el replanteo de obras. Nos adentramos en el contenido y empezamos con el tema de instalaciones provisionales. Como podemos ver en las imágenes inferiores, son imágenes referencias con respecto a algún tipo de instalación provisional, en la cual de izquierda a derecha podemos observar la instalación de un tipo de tráiler, ¿ok? Un baño portátil muy utilizado en diferentes obras, perdón, para el uso de los operarios y el personal del proyecto de la obra. Y en la imagen final de la derecha tenemos la colocación de una especie de cerca provisional, la cual también forma parte de todo este conjunto de obras provisionales. Adicional a estas imágenes referenciales que dejé colocar, se consideran también instalaciones provisionales todo tipo de acometidas, bancadas eléctricas, empotramiento para descarga de aguas negras, acometidas de aguas blancas, incluso el uso de escaleras, algún tipo de estructura que tenga carácter provisional y que sea necesario para el buen funcionamiento y desempeño de la obra como tal. Entonces, ya dando esta explicación respecto a las imágenes, podemos definir que comprende las instalaciones temporales, necesarias para la ejecución de la obra y comprendidas dentro del alcance del proyecto o presupuesto. Estas son tales como oficinas, incluyendo las de la inspección, depósitos de materiales, vestuarios, sanitarios, instalaciones y depósitos de agua, el tema de fuerza eléctrica, es decir, bancadas eléctricas, acometidas de agua y cloacas, así como otros servicios contemplados dentro de lo que es el alcance de esta partida o de esta actividad. Ahora, la unidad y forma de medición de este tipo de actividades, se realizará de acuerdo a las prácticas normalmente aceptadas en las normas de construcción. La forma y la unidad de medición suele ser el metro cuadrado de construcción, en el caso de tratarse de construcciones realizadas, construcción digamos típicas, y regulares, y construcciones prefabricadas. Por lo general suele medirse y computarse en metro cuadrado, pero también suele estimarse por metro cuadrado día en el caso de tráiler, ¿ok? Recordando que los trailers son removibles, se pueden, digamos, transportar y son reutilizados en diferentes proyectos, remolques u otros, ¿ok? En el caso de los baños portátiles suele ser la unidad de medida el día, ¿ok? Se pagan como si fuese un alquiler diario para el proyecto o se computan de esa manera, ¿ok? Por lo general los trailers sí se computan por metro cuadrado día, en función, digamos, de la naturaleza o lo que contemple el proyecto. Entonces, a título ilustrativo, acá, en la siguiente lámina, estaremos mostrando lo que es la tabla que maneja la norma Covenin 2000-92 de criterios generales de medición para edificaciones. Esta es una tabla referencial que aparece en la norma, ¿ok? Ya la estaremos mostrando por acá. Y que en ella se puede mostrar los diferentes metros cuadrados que debemos computar para un proyecto en función de los metros cuadrados del proyecto real, ¿ok? Del proyecto en general, en global. Entonces, bueno, comenzando con la parte izquierda, dependiendo de la superficie de la obra, esta norma tabula o recomienda unos metros cuadrados mínimo. Ok, eso no quiere decir que debe estar encajonado dentro de esta tabla, que es simplemente una referencia y es de carácter ilustrativo, pero sí como mínimo nos ofrece los metros cuadrados que deben haber para la oficina de campo, la cual también debe ser utilizada por la inspección del proyecto, no solo por la parte de la residencia. Nos
facilita unos metros cuadrados para el área de sanitarios, para el área de vestuarios, ¿ok? De depósito, de herramientas, para lo que es el tema del comedor, el comedor para los trabajadores, y un área de taller en el caso de proyectos muy grandes que requieran cierto espacio o un área destinada techada, por supuesto, techada y cerrada. Quiero que les quede claro que por lo general todas estas construcciones provisionales, a pesar de que son provisionales, requieren de techo, ¿ok? De una cubierta, y requieren, por supuesto, de cerramiento, unos cerramientos mínimos. La otra característica de este tipo de obras es que también deben ser removibles, ¿ok? Recordando que su palabra lo indica, son provisionales, y muy probable que al finalizar el proyecto estas sean removidas, o sea, sean demolidas, ¿ok? Todo depende de las indicaciones del ente contratante. Entonces, bueno, viendo esta tabla, ¿no? Tenemos que hasta 500 metros cuadrados, esto quiere decir que cualquier proyecto mínimo, así no logre o no tenga los 500 metros cuadrados, por lo menos debería poseer 10 metros cuadrados de oficina como mínimo, ¿ok? 5 metros cuadrados de sanitario, 5 metros cuadrados de vestuarios y 5 metros cuadrados de depósito. Comedor no indica, no ilustra la tabla, una tabla referencial. Sin embargo, ya acá entraría el tema de otro tipo de normativas, ¿ok? De otro tipo de marcos legales, como digamos lo que es la LOXIMAC, ¿ok? Y lo que es la parte de seguridad y higiene ambiente, donde por supuesto tiene igual validez y peso, y debe exigir algún tipo de área o de espacio destinado para el comedor de los operarios o los obreros del proyecto, de la obra como tal, y un taller con un área de 10 metros cuadrados. Entonces esto quiere decir, nosotros interpretando acá la tabla, que por muy pequeña que sea nuestra obra o nuestro proyecto en el cual estamos realizando los cómputos métricos, a la hora de estimar lo que es la construcción de instalaciones provisionales o de construcciones provisionales, deberíamos contar por lo menos, por lo que se ve acá, con unos 55 metros cuadrados, ¿ok? 55 metros cuadrados de instalaciones provisionales, las cuales deberían incluir 10 metros de oficina, 5 metros cuadrados para el tema de sanitarios, 5 metros cuadrados para el tema de vestuario, 5 metros cuadrados para el tema de depósito y 10 metros cuadrados como mínimo para el tema de taller, ¿okay? En el caso que se requiera algún tipo de fabricación para la obra o proyecto. Entonces así continuamos cuando digamos la escala va de 501 a 1000 metros cuadrados, de 1001 a 2000 metros cuadrados, de 2001 a 4000 metros cuadrados, y así sucesivamente hasta llegar al final de proyectos con u obras con una superficie mayor a 16.000 metros cuadrados, las cuales como mínimo deben requerir, ¿ok? 60 metros cuadrados de oficina, 30 metros cuadrados de sanitario, 30 metros cuadrados para el tema de vestuario, que ya acá se incrementan los metros cuadrados de cada una de las áreas de construcciones provisionales, ya que si se trata de una obra de 16.000 metros cuadrados o más, debe manejar un gran número de trabajadores, ¿ok? Y por lo general se requieren más metros cuadrados de instalaciones provisionales. Incluso fijémonos en la tabla, el comedor llega a exigir como mínimo 100 metros cuadrados como área de comedor, ya que es muy probable que en este tipo de obra, en esa misma hora del descanso, del almuerzo, converjan todos los trabajadores que se encuentren laborando en el proyecto. Y fíjense que tenemos un área de taller de 80 metros cuadrados. Acá sí se incrementa considerablemente los metros cuadrados de construcciones provisionales que estipula la norma a, digamos, a carácter ilustrativo y referencial. Recordándoles que existen otras normativas, otros marcos legales vigentes con el tema de seguridad y higiene ambiente, con el tema de la ley esta LOXIMAC, que de pronto tendrá unos requerimientos un poco más exigentes a nivel de otros espacios, incluso a nivel de estos mismos espacios, los cuales deben ser también considerados y tomados en cuenta. Esta tabla es muy, es muy importante porque
Al momento de realizar cómputos métricos, una de las primeras actividades, señores, que se deben considerar es este tema de las instalaciones provisionales, ¿ok? Y es muy importante tener claro cuál es su unidad de medida, cómo debo computarlas o medirlas y qué cantidad de metros cuadrados debo referenciar dentro del cálculo, dentro de mi propuesta de cómputos métricos. Fijémonos que con esta tabla nos da una excelente referencia para nosotros saber cuántos metros cuadrados deberíamos computar. No solamente en general, sino también por cada área, ¿ok? Por cada área y espacio necesario para el proyecto en ejecución. Entonces, bueno, continuando con el tema de la unidad 2, lo que se refiere a obras preliminares, la deforestación también es un trabajo preliminar, ¿ok? Ya venimos conversando sobre lo que son las construcciones provisionales, ahora nos encontramos con la deforestación, la cual la podemos definir como los trabajos de desraizamiento y remoción de la vegetación herbácea u otros materiales indeseables para el buen desempeño de la obra y necesarios para dejar el terreno en condiciones de iniciar la construcción. La unidad de medida de estas actividades, señores, será el metro cuadrado y se computará el verdadero tamaño de las áreas realmente taladas y deforestadas, ¿ok? Y todo esto según indicaciones del proyecto, planos y bajo el asesoramiento de el profesional responsable, en este caso la inspección, que sería el profesional responsable que representa por parte del ente contratante. Acá podemos ver en una imagen referencial en la parte inferior derecha cómo podemos ver una planta, ok, una vista de planta de fundaciones de la parte de estructura, en donde con un marco rojo pudimos delimitar lo que es el área que abarcaría el proyecto, ok, teniendo una longitud para una vivienda, okay, una vivienda unifamiliar teniendo una longitud de 12,50 metros, 12,5 y un ancho de 8,30. Entonces acá en la parte izquierda podemos ver un pequeño desglose, un detallado de lo que es el área a deforestar y lo que sería el área a computar. Tendríamos un área de forestal de 12,5 metros por 8,30 metros para un total de 103,75 metros cuadrados. Esto es como un ejemplo práctico para que ustedes tengan más claro qué comprenden los trabajos, cuál es su unidad de medida para que no haya confusión con ese tema y cómo debe ser medido, ¿ok? En función de las áreas de trabajo. En el caso de que así lo requiera el proyecto y sea aprobado por parte del profesional responsable por parte del ente contratante, se pudiera extender un poco más el área de deforestación por tema de comodidad en el área de trabajo. Ahora, continuando con el tema de la deforestación, también tenemos que tener muy claro que existen, según la norma, ok, Covenin 2000-92, existen tres tipos de deforestaciones. Tendríamos la deforestación liviana, la deforestación mediana y la deforestación pesada. Ahora, con el tema de la deforestación liviana, tenemos que las especificaciones Covenin definen este tipo de deforestación como aquella donde predominan las hierbas, malezas y arbustos con alturas menores a 8 metros. ¿Ok? Esto hay que tenerlo muy claro para poder identificar en algún proyecto. Recordemos que volvemos a la unidad 1, el tema de cómputo métrico inicialmente se realiza a través de planos y especificaciones para poder construir un documento llamado presupuesto, pero también ayuda a construir el documento, digamos, memoria descriptiva, ¿ok? Y especificaciones técnicas. Pero retomando lo que es la unidad 1, también sabemos que existe el cómputo métrico medido en sitio, ¿ok? En el campo. Entonces, para que cuando ustedes tengan que relacionar todos los volúmenes de trabajo realizados, tanto a diario como semanal, para poder llevar el control de un avance físico de su proyecto, es bueno que con estas definiciones que establece la norma Covenin 2000-92 sepan diferenciar los diferentes tipos de deforestación. Entonces tenemos que la liviana son hierbas, malezas, arbustos con alturas menores a 8 metros y áreas menores a 1 hectárea. Entonces ya en esa primera condición estamos en presencia de lo que es una deforestación liviana.
pero también la norma estipula dentro de deforestación liviana, ¿ok? Otros tipos de condiciones. Por ejemplo, también están las que tienen alturas menores a 8 metros, pero que están en unas áreas comprendidas entre 1 y 5 hectáreas, ¿ok? Pero también hay otra condición, también son, digamos, las hierbas, malezas y arbustos con alturas menores a 8 metros y áreas mayores a 5 hectáreas. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que siempre y cuando, digamos, el área a deforestar esté en el rango de 5 hectáreas, ¿ok? De 5 hectáreas o 50.000 metros cuadrados, que es prácticamente lo mismo. Mientras esté en ese rango de 5 hectáreas como superficie y que su altura dentro de lo que son hierbas, malezas y arbustos esté menor a 8 metros de altura, ¿ok? Con cualquier tipo de árboles y todo esto sea menor, se puede considerar como una deforestación liviana. Ahora, una deforestación mediana, según la norma, es aquella donde predominan arbustos y árboles con altura. Fíjense que ya acá no me habla de malezas, de hierbas, ¿ok? Ya acá me habla de arbustos y de árboles con alturas comprendidas entre los 8 y 20 metros y áreas mayores a 1 hectárea. ¿Ok? Entonces hay que saber definir esto, sobre todo en el campo, cuando se empiecen a realizar mediciones semanales y realizar mediciones para el tema de los avances financieros, las llamadas valuaciones. Entonces es bueno definir esto. Y la norma define como deforestación pesada aquella donde predominan árboles mayores a 20 metros de altura y que tenga áreas mayores a 1 hectárea. ¿Ok? Entonces, bueno, esto para tener bien claro, como lo mencionaba acá en la lámina anterior, que era una deforestación, cuál era su unidad de medida, ¿ok? ¿Qué debo comprender al momento de realizar el cómputo o la medición del área, ¿ok? Tanto en metros cuadrados como hectáreas, y tener claro los diferentes tipos de deforestación que existen, desde la liviana, mediana y la pesada, ¿ok? Entonces continuamos y nos encontramos en la siguiente lámina, señores, la cual tiene que ver con el replanteo de obras. Está dentro de lo que son los primeros trabajos, ¿ok? Trabajos preliminares en cualquier proyecto o en cualquier obra. Entonces, lo que es el replanteo de obra comprende el levantamiento topográfico, planimétrico y altimétrico de la superficie de la obra, según requerimientos del proyecto. La unidad de medida será la hectárea o el metro cuadrado de acuerdo al tamaño de la parcela o proyecto. Esto es muy cierto. Cuando se trata de proyectos muy grandes, por lo general, lo que es el replanteo de obra se puede computar dentro de la unidad de medida hectárea. Ahora, si se trata de proyectos pequeños como el que tenemos en la imagen referencial de esta lámina, que se trata de una planta de fundaciones de una vivienda unifamiliar, lo más común es, por supuesto, colocarle la unidad de medida en metro cuadrado al momento de computarlo, ¿okay? Al momento de realizar el cálculo detallado de la cantidad de obra de esa partida. Entonces, en el caso de levantamiento, asimismo, en el caso de levantamientos topográficos perimetrales, la unidad de medida será el kilómetro. Es muy común cuando toca realizar un replanteo de obra perimetral, cuando se trata de la construcción de una cerca perimetral, cuando se trata de la construcción de una red de acueducto, ¿ok? Cuando se trata, estoy citando varios ejemplos prácticos, ¿no? La red cuando se trata del replanteo topográfico de una red de aguas negras, ¿ok? De cloacas. Ahí entra en juego el tema altimétrico, ¿ok? Por el tema de las pendientes, las cotas de terreno, las cotas de rasante, el banqueo, ¿ok? Todos estos términos. Pero la unidad de medida será a nivel de kilómetro, ¿ok? Ya que se trata de un replanteo de obra lineal, de manera lineal, igual que de una cerca perimetral como tal. En el caso de tener un replanteo de obra pequeño, que no llegue al kilómetro, es decir, que se encuentre, digamos, dentro de los 200 metros, entonces es muy común colocarle la unidad de medida en metros, pero muchos lo dejan en kilómetros y colocan 0,20 kilómetros, ya que se trata de 200 metros, como citar un ejemplo, ¿ok?
Entonces acá en la imagen referencial, en la imagen inferior de una vista de planta, de una distribución de fundaciones y toda esta parte de la infraestructura, podemos notar que el replanteo de obra se medirá a través de los ejes del proyecto con un ancho de 8,30 y una metros y una longitud de 12,5 metros, ¿ok? Para tener un área total de replanteo, señores, de 103,75 metros cuadrados. Prácticamente el mismo ejemplo práctico, la misma imagen referencial de lo que hicimos anteriormente con el tema de la deforestación liviana, ¿ok? Con el tema de la deforestación liviana. Entonces, acá quedamos claros con el tema de lo que es nivelación y replanteo, cuál es su unidad de medida, qué comprende, ¿ok? Y en cuáles casos se debe computar o colocar la unidad de medida en hectárea o metro cuadrado y en qué condiciones o proyecto u obra se debe establecer como kilómetro o metro lineal esta unidad de medida. Entonces, bueno, ya para concluir esta unidad, que es bastante corta, nos encontramos con la actividad evaluativa de la unidad 2, la cual ustedes, participantes, deben realizar, y luego que yo les explique acá el procedimiento, ustedes la van a subir a la plataforma de Google Classroom, donde se encuentran en su sección, ¿ok? Nos encontramos con la siguiente actividad evaluativa referente a la unidad 2, obras preliminares, y establece lo siguiente: en base a lo aprendido, en lo que acabamos de ver, de visualizar, realizaremos las diferentes mediciones en la siguiente tabla o cuadro, recordándoles que la mayoría de nuestras actividades nosotros las vamos a manejar a través de las planillas de medición. Esto es simplemente un extracto, ¿ok? Como una referencia. Ustedes dentro de su material de apoyo tienen una planilla que está elaborada en Excel, la cual es muy genérica, ya que puede ser utilizada para todas estas actividades cuya unidad de medida es el metro lineal, es el metro cuadrado, es el metro cúbico. Incluso estas unidades de medida que trabajen con la tonelada fuerza o los kilogramos fuerza, como en el caso de los aceros que trabajan en kilogramos fuerza, como en el caso de las mezclas asfálticas en caliente que trabajan con tonelada fuerza. En realidad es una planilla bastante genérica, sin embargo acá les estoy colocando esta como referencia para que sepan que lo vamos a estar trabajando la mayoría de nuestras actividades, la entrega por cada una de las unidades en planillas de medición. Entonces, bueno, nosotros qué debemos hacer en base a lo aprendido en esta unidad. Ustedes deben llenar, digamos, una planilla de medición donde van a incluir 3 ítems o descripciones. Tenemos el tema de las construcciones provisionales, donde digamos a criterio de cada quien ustedes la pudieran de alguna manera discriminar o desglosar en lo que son áreas de oficina, áreas de vestuario, áreas de sanitarios, ¿ok? Áreas de taller, área de cocina, como ustedes lo deseen. En el tema de la planilla de medición también lo pudieran tomar en cuenta como general, ¿ok? Y colocar el cómputo ya directamente en los metros cuadrados, pero sería bueno que lo discriminaran. Tenemos el siguiente renglón que se trata sobre la deforestación, y el siguiente renglón que se basa en lo que es el levantamiento topográfico. Ustedes tomarán la decisión si le van a colocar la unidad de medida en metro cuadrado, ¿ok? O en, digamos, en kilómetros. Todo esto ustedes se van a basar para realizar el llenado de esta planilla, según lo visto en esta clase, en esta unidad. Va a ser esta vista de planta anexa, ¿ok? Esta que está acá, esta que podemos ver, donde es igual, se trata de una vista de planta de, digamos, de fundaciones, de la parte de infraestructura, pero que de igual manera abarca los metros cuadrados del proyecto, ¿ok? Los metros cuadrados del proyecto. En función de estos metros cuadrados, ustedes van a poder apoyarse en la parte que vimos de construcciones provisionales, cuántos metros cuadrados de construcción provisional le corresponden a un proyecto como este, proyecto pequeño, una vivienda unifamiliar, que por lo que veo está alrededor de los 100 metros cuadrados, ¿ok? En función de esto, ustedes también van a determinar cuál es el área a deforestar y dentro de qué deforestación se encuentra, si es liviana, ¿ok? Y mediana o pesada, y
también van a poder realizar el cómputo referente a lo que es el replanteo topográfico de obras, señores. Entonces, bueno, ya con esta actividad práctica que ustedes pueden ver acá en la última lámina, con respecto a la vista de planta del proyecto, en la cual ustedes van a enfocar todo lo que hemos podido conversar y ver en esta unidad. Entonces, bueno, les quiero adelantar que para la siguiente clase, que es el día de mañana, que se estará liberando también en el transcurso de la tarde, finales de la tarde, nosotros estaremos entrando en la unidad 3, que tiene que ver con el tema de excavaciones, ¿ok? Y